Namaste, soy Swami Krishnananda, que llevo implicado en el mundo del yoga por práctica personal o por compartir la enseñanza desde hace unos 35, casi 40 años, y estoy muy contento de estar en la escuela desde hace unos 15 años, contribuyendo a los cursos de formación de profesores en clases de filosofía, meditación y mantras. Pues, ¿cómo llegó a mí el yoga? El yoga, más o menos oficialmente, yo creo que podríamos establecer la fecha de 1986, cuando tenía tal lío encima, yo personalmente, de todo lo que leía, de todo lo que me imaginaba, porque ya estaba muy interesado. Más que llamar yoga, decía el camino de autoconocimiento. Luego ya me definí en el yoga. Y esto fue el año 1986 cuando fui aceptado para entrar a la escuela de yoga Sivananda, una escuela internacional donde me permitían vivir allí, en el sistema que el maestro de la escuela había creado, ¿verdad? Hubo 8 años previos muy interesado en ciertas cosas, pero realmente no podríamos decir que eso era yoga. Era un anhelo, los 8 años previos entre 1986 y 1978 fueron como un anhelo de querer entender la naturaleza humana, entenderme a mí mismo, que me llevó a estudiar psicología, pero luego me centró, renuncié a los estudios de psicología para centrarme en el yoga. Así que ese fue el principio. Grande fue mi sorpresa cuando poco a poco me fui dando cuenta de grandes cantidades de errores que había cometido los años previos, pero que no comprendía bien. Esos fueron los principios. Fue un cambio bastante, vamos a decir, brusco, que costó trabajo asimilar, de estar implicado en un trabajo, por supuesto una relación familiar que se rompió. Se rompió. Yo hice mi interpretación de lo que es lo que leía y eso, y rompí por 18 años la relación con la familia. No completamente, y también el trabajo convencional, para ir introduciéndome en los diferentes yogas. Eso fue más o menos el principio. Hombre, esta pregunta tan importante que yo creo que es para ser revisada hasta cada día, y de hecho la vida a mí por lo menos me ha llevado a revisar lo que es el yoga, en la medida que la vida ha ido transformándome, el propio yoga, la propia práctica, el yoga y la vida se han ido unificando, de forma que no veo actualmente separación entre lo que es yoga y vida. Entonces, claro, esa visión de qué es el yoga ha ido cambiando y cambiando y cambiando. Entonces, actualmente, si tengo que resumir en pocas frases, diría, el yoga en esa unificación con la vida significa el mayor nivel de relación y comunicación que yo puedo tener con la vida, tanto la vida física, visible, como lo invisible. Entonces, yoga es para mí cuánto nivel de comunicación, que yo no llamo ya comunicación, sino comunión, unificación con la vida, y cuánto nivel en qué nivel puedo mantener eso, porque es fluctuante. Entonces, el yoga, mi experiencia del yoga fluctúa, ¿verdad? Fluctúa en función de cómo está tu vibración, y siempre como en un anhelo profundo de mantener la vibración lo más alta posible, de forma que generas en tu ser, en tu presencia en el mundo, comprendes. Yoga también es comprender tu dharma, ¿no? Comprender lo que te toca hacer a ti en la vida, lógicamente. Entonces eso crea un centramiento muy especial de alto nivel que se trata de mantenerlo lo mejor posible cada día. Y sobre todo, si se pierde, recuperarlo. Se pierde, recuperarlo. Y así seguir el ciclo del día. Eso sí que es interesante. Es una anécdota. El tema, me parto de risa porque es que es para partirse. Pero lo curioso es la anécdota, y que no es un tipo de anécdota que me haya ocurrido a mí solo, de personas que luego en su vida se dedicaron al 100%, aquí va la anécdota. Entonces, como en esa primera época que comentaba de los 8 años, muy autodidacta y muy en mi sentido de libertad y de tomar mis decisiones, entonces
acepté un día a mí mismo, digo, vale, voy a tomar una clase de yoga. Y entonces me ocurrió como lo que pasa a muchos principiantes cuando van a su primera clase, que están con la mente tan distraída que llegan tarde, ¿no? A mí me ha pasado como profesor esa energía, pero qué curioso que yo fue de los que llegaron tarde, el que nunca ha llegado tan tarde, porque llegué tarde como unos 20 minutos. Lógicamente, normalmente entrar a una clase 20 minutos tarde, un profesor no permite ya, o sea, a esa altura. Pero el caso es que a mí el profesor me permitió entrar a mi clase de yoga, a mi primera clase, corriendo y como no entendiendo nada, ¿no? Y entonces el profesor me dejó pasar a una clase en la que ni más ni menos que estaban haciendo Sirsasana, la postura sobre la cabeza. Una clase de bastante gente, unos estaban en la postura, quizás alguien se estaba cayendo, otros estaban en la pared, el profesor por aquí, y me dice rápidamente el profesor, ponte aquí, y me puso en medio de la sala. Dice, ponte aquí, relájate un poco, espera un poco, así. Y entonces, claro, de hecho me dijo que me tumbara. Y yo creo que no me llegué ni a tumbar siquiera. Lo que me ocurrió es que según estaba así, es que la imagen es que estaba así y mirando lo que había, digo, esto no es para mí ahora. Le pedí disculpas al profesor y salí corriendo. Esa fue mi primera clase de yoga. El destino, como parece que estaba escrito, volví allí, pero un año después. O sea, un año después volví. Claro, primero fui a un retiro de yoga, pero lo curioso es que años después, cuando yo contaba todo esto, también algunas personas de mi ambiente me contaron eso. Dice, sí, tengo un caso, dice, yo fui a una meditación, estaban cantando y los mantras, no sabía qué hacer, estos están como en una secta, no entendía nada y salió corriendo. Y luego esa persona volvió y fue un maestro muy famoso, una maestra de muchos años, que se dedicó, como yo, completamente, ¿no? Qué curioso, ¿verdad? Eso es. Pues, ¿qué ha aportado el yoga a mi vida? Pues no me resulta difícil decir que todo. Todas las expectativas que yo hubiera podido tener han sido cumplidas. La respuesta es bastante simple. Creo que esa es. El yoga ha ido aportando todo lo que yo he ido necesitando en mi vida. Incluso ahora dedicado profesionalmente, puedo vivir, ¿verdad?, del yoga, aunque no me imaginé en mis primeros tiempos que esto sería así, porque entré en una escuela en la que yo ni siquiera tocaba el dinero, en la que no tenía responsabilidad personal económica. Luego la vida ya me puso agradecido con la Escuela Internacional de Yoga y soy profesional del yoga. Entonces ahí lo obtengo todo, pero lo principal, lógicamente, que he obtenido es el soporte principal para mi transformación en el camino de autoconocimiento. O sea, el soporte principal quiere decir que pasamos muchos cambios emocionales en la vida, de verdad, muchos procesos de enfermedad, de relaciones humanas que son muy cambiantes y entonces necesitamos un soporte poderoso y eso me lo ha dado siempre el yoga. Pues lógicamente creo que el resumen esto del autoconocimiento a través del yoga pasa porque vayan entrando en tu vida lo que podríamos decir los diferentes yogas. En la tradición hablamos de unos yogas clásicos, de la tradición luego se han ido incluyendo otros más modernos. Entonces hay como una especie de hilo en el que según va avanzando la vida, te vas interesando más por una parte del yoga que por otra. Entonces se podría, como en una imagen de película, ver exactamente cómo ha habido una serie de años que he estado muy interesado al principio era sobre todo esta idea de la interiorización, ¿no? De estar como en silencio, el llamados estados meditativos, que después descubrí que no tenía tanta capacidad de meditar, pero bueno, aparte de los errores cometidos, fue pasando esa etapa más de interiorización para luego entrar en contacto más con la importancia del cuerpo físico y la importancia del sonido, el poder de las palabras, la transformación de las emociones y todo lo que... y también aprender a reflexionar. Aprender a reflexionar sobre lo que merece la pena darle más valor o menos valor en tu vida.
Entonces eso está soportado por los diferentes yogas. Y así entonces ha sido como el aporte ha sido esa, llámale, le queremos llamar intuición, o también apego, ¿no? A veces nos apegamos a unas prácticas sin darnos cuenta, ¿no? Pero que ha merecido la pena. Y sigue mereciendo la pena, claro, porque no hemos acabado todavía. Pero sí hay ciertas certezas. Se me olvidaba de decir, y quería concluir también, que es importante, claro, lo digo del aspecto como profesor y también en nombre de la escuela en la que estamos encantados de compartir la formación, como el proceso de la enseñanza, del compartir, llamada enseñanza de las prácticas, en algún momento sientes que es una práctica en sí. Por lo tanto, la relación humana con la clase, con las personas que van pasando a través de la vida en tu proceso de enseñanza, pues es una contribución también a cómo estas fases de autoconocimiento han llegado. No tengo ya ningún mantra favorito. Lo que ocurre es, y estoy muy contento de decirlo, que en base a lo que he aprendido de la tradición y en base a ciertas prácticas que más o menos intuitivamente he ido desarrollando, lo que estoy especialmente satisfecho, si tengo que decir qué es lo que más te gusta, es de cómo se construye la práctica de mantras. De manera que si tengo una base de cómo construir esa, con el Om, por supuesto, y ciertos mantras lentos, luego puedo implicarme en cualquier mantra. Y puedo hacer prácticas según la naturaleza, de si son prácticas más meditativas o de más actividad, y entonces con todo disfruto. O sea, no hay preferencia con ninguno otro. Yo creo que aparte del Om, por supuesto, yo creo que el que más he repetido en mi vida y que tiene que ver con el simbolismo que tiene el mantra y con la inspiración que te da por la tradición y también, lógicamente, por el efecto que tiene en la práctica, se llama Maha Mrityunjaya Mantra. Es un mantra muy difícil, cierto, pero le anima a cualquiera. ¿Por qué? Porque una vez que lo tienes, claro, son mantras que después tienen muchas posibilidades y que es el siguiente. Le voy a hacer así un poquito, ni muy lento ni muy rápido. Le voy a entonar pues, de forma bastante clásica, aunque después se puede hacer con melodías. Triyambakam yayamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanam mrityor mukshiyamamrita. Bueno, ha surgido una melodía meditativa. O sea, el mantra, si lo haces bien y lo escuchas, con una vez, 3 veces, saludas a la vida. Hombre, cuando dices, pasos a meditar, por una parte, si nos concentramos, porque hay 2 elementos. Uno, el sentimiento de que estás interesado. A veces está interesado en la meditación, no se sabe realmente lo que es, a veces pero supongamos que se entiende un poco ya lo que es hacia dónde va la meditación, en el sentido de una cierta interiorización y una cierta capacidad de manejar la mente. Hay una cosa absolutamente que se dice primordial, que es que la persona cree un ambiente en el que el cuerpo físico es uno de los principales elementos. Tenemos elementos como la calma del lugar, en fin, estamos hablando para principiantes. Pero el principal elemento va a ser si yo tengo unas condiciones físicas suficientemente acondicionadas para la práctica. Básicamente tiene que ver con que esto lo hacemos a través del Hatha Yoga, una cierta capacidad de estar relajado en una postura, estar cómodo en una postura que en este caso en las clásicas sentados, por lo tanto hay este elemento principal el cuerpo relajado en su respiración espontánea y natural. Eso es una cosa
que ya, si se entiende, uno empieza a disfrutar de la práctica. Pero hay otro elemento muy importante que tiene que ver con el anhelo que uno puede tener de autoconocimiento y la confianza o la fe de que dentro de ti hay algo importante por descubrir y que hay que dedicarle tiempo y que nadie lo puede hacer por ti y que puedes practicar en grupo pero necesitas prácticas personales. Y esto quiere decir estar en la certeza de que para poder descubrirlo hay que parar, hay que observar, parar en el sentido de tener la capacidad de observar hasta los niveles que puedes observar tus pensamientos. Entonces hay que parar el cuerpo, hay que regular la respiración, pero esto, insisto, llegar a este nivel creo que tiene que ver mucho, aunque actualmente, debido a las circunstancias sociales a veces bastante duras para las personas debido al estrés, ¿verdad? A la tensión ante la incertidumbre de los cambios, en sí mismo, por supuesto, entendimiento de esta práctica nos va a ayudar, lógicamente. Pero yo, como vengo un poco más de lo más ancestral, digo más años, 30, 40 años, que me identifiqué con la meta del yoga desde lo antiguo, desde lo tradicional, pues lo considero que se necesita un anhelo profundo y confianza de que dentro de ti hay algo muy grande por descubrir. Entonces eso ya te va llevando como una condición que te va a llevar a que perdures en la práctica y que aunque haya altos y bajos y paradas, siempre vuelves a la práctica. No podemos enfocarnos, podemos puntualmente, si somos conscientes suficientes, de hacer un trabajo, mira, yo me quiero desconectar de esto, voy a hacer mi meditación. Hay que respetar eso, yo por lo menos me lo respeto. Me lo respeto porque he visto siempre que en ciertas situaciones que han sido muy difíciles para mí, luego yo, por ejemplo, he repetido 4 mantras y me he sentido muy bien, me he sentido en paz. Pero ¿cuánto de eso hay de evasión o de desconexión? Pues lo he tenido que ir aprendiendo. Entonces quiere decir que lo que hay que hacer para poder entender esta idea de no desconectarnos de la vida es lo que yo aprendo en mi esterilla o en mis prácticas, vamos a llamarlas entre comillas, más evasivas, más fuera de los líos es ver de qué forma proyecto eso en mi vida. Entonces, comprender que en tu vida diaria no vas a estar en estados quizás tan trascendentes como cuando estás contigo en silencio, pero tienen proyección en tu comportamiento, en tus relaciones humanas, de manera que eso, la comprobación de que esto está funcionando realmente a largo plazo, es que comprendes cuando a lo mejor te estás evadiendo y que a la larga esto no es ninguna evasión. Y que si no es ninguna evasión quiere decir que los procesos meditativos pueden implicar situaciones complicadas también. O sea, en tu meditación, en tu proceso de autoconocimiento, se van a reflejar situaciones no muy agradables, que son las situaciones de la vida. Es en este sentido que se está uniendo yoga y vida. Y eso nunca va a ser mala señal. Si no puedes gestionar eso, pues lógicamente para eso están los profesores, los llamados maestros, alguien que te pueda, una escuela que te pueda apoyar en eso, en cómo que tu práctica de yoga no se convierta en una evasión, sino que podamos entender esta confrontación entre situaciones que genera la vida, ¿verdad? Y que la práctica correcta te va a ayudar a manejarlas. Bueno, asana favorita, me la encuentro más cómodo. Bueno, en primer lugar, todas las asanas, si las estoy practicando bien, tienen que tener un punto de comodidad para poderlas mantener un tiempo, ¿no? Entonces, en principio, si eso está entendido, puede haber muchas posturas que tienen esa comodidad y eso llamamos deleite dentro de la postura. Y hay, la verdad, muchas. Pero, meditando en esta idea, con las que más disfruto y más me gustan son aquellas en las que detecto más direcciones en el cuerpo. Por ejemplo, tenemos Utthita Trikonasana, ¿no? La postura que llaman el triángulo, que el cuerpo tiene muchas direcciones en las que enfocarte. ¿Por qué me gustan estas posturas? Porque ese trabajo con las direcciones del cuerpo, una geometría específica, notas mayor nivel de conciencia. Y es más fácil que la mente esté muy centrada, si la estás practicando más o menos bien, y te permite profundizar bastante en la postura y en ti mismo, en tu propia mente.
ya que en mi caso concreto yo no desvinculo la práctica del Hatha Yoga de la postura de la meditación. También otra que me gusta muchísimo es Virabhadrasana 2, el guerrero. También tiene muchas posturas. Hay otras, pero por decir esas dos. Pero me gustaría concentrarme hoy en la que quizás he practicado más en mi vida. No tiene tantas direcciones a nivel físico, visibles, ¿no? Pero sí tiene muchos detalles que también bien hechos te permiten practicar un buen asana, que es la postura sentada de meditación, que en el contexto budista le llaman zazen. En el contexto del yoga clásico, pues puede ser una postura en loto, que ya muy pocas personas la practicamos. Yo mismo he dejado la postura del loto porque no tenemos ya todos la capacidad para hacerla. Entonces la practico en el medio loto. Y le doy mucho valor a que sea conocida en los practicantes porque tiene algunos elementos muy interesantes. Tiene, por ejemplo, un elemento que es el mudra de las dos manos. A veces se dice que la mujer la coloca una mano encima y el hombre otra. Yo aconsejo que todo el mundo conozca las dos bases, las dos formas. Entonces este mudra tiene esta posición. Esto es muy interesante porque cuando, aparte de otras cosas que te comento ahora, cuando está uno atento a la postura, se dice que, esto lo aprendí yo hace muchos años y lo he utilizado muchas veces, que cuando en la postura estás como distraído, demasiado distraído, los dedos caen. En cambio, si estás como tenso interiormente, sin darte cuenta, los dedos se apretan. Entonces, para mantener la postura, notas el equilibrio del contacto justo entre los dedos. Y esto tiene muchísimo valor cuando estás practicando. Necesitas el apoyo. Este es el mudra, algunos le llaman Maha Mudra, el gran mudra. Luego, por supuesto, como cualquier postura sentada necesita su alargamiento. Lo único que esta postura ha pasado por muchas correcciones y actualmente se tiene mucho cuidado con la zona lumbar, que no se exagere por el soporte. Entonces, la zona lumbar va un poquito hacia atrás y mantienes el alargamiento. Luego, ¿qué me gusta de esta postura? Los ojos. Es una postura cuando la vas estableciendo que los ojos quedan entreabiertos, quietos, pero en una mirada que neutral, que no estás mirando a ningún sitio. ¿Qué más me gusta de esta postura? Pues una forma de respirar muy específica, que llega a ser una respiración natural, que está basada en que el proceso empieza con alargar la expiración. Entonces, el enfoque está en el alargamiento de la expiración y que la inspiración se produzca sola. Entonces, pero la práctica va a llegar a un nivel que ya tu cuerpo lo haga solo. Si estás como pensando o pretendiendo eso ya no, pero si se crea el proceso en la postura, hay un pequeño ajuste aquí en el cuello que quede la boca cerrada pero relajada, entonces es una postura que propicia los alargamientos de la respiración solos. Por eso me encanta. Entonces es una postura que me encanta cuando no quiero practicar con mantra. No necesita mantra, no, estás ahí en la postura en un trabajo interior de respetar todo lo que está pasando a nivel mental sin juicio ninguno, sin búsqueda y sin intervención en nada, pero que la propia postura en sí va creando el ambiente mental. Se llama zazen. Hay que cuidarla como un tesoro. Hay quien la quiera aprender. Y yo no es una práctica de todos los días mía, es cuando lo considero, la tengo ahí como un tesoro cuando quieres practicarla. Esa es la que más me gusta. La postura que más se me atraviesa se debe al proceso de la vida. El proceso de la vida es que el cuerpo ya no tiene las mismas capacidades, entonces vamos a decir que la postura que más se me atraviesa es Salavasana, el saltamontes, porque necesita una energía física que no me resulta ya tan fácil, porque tampoco, lógicamente, hay posturas que si las practicas frecuentemente hasta muy alta, elevada edad, puedes mantenerlas bastante, pero no es mi caso.
Por lo tanto, debo decir sí, que Salavasana tampoco es una postura ya una serie. Yo he practicado tantísimos años, ya no la hago esa serie todos los días, por lo tanto esa postura no la hago todos los días. Así que esa es la que más me cuesta. Pero, ¿qué pasa? Que se trata de adaptar. Entonces, y se trata de adaptarla lo suficiente para mantenerla y, si eventualmente, por supuesto, saber lo buena que es y disfrutarla.